¿Qué tal están? Muy buenas noches. La ilegalización de Bildu por parte del Tribunal Supremo va a interferir de alguna manera, en cierta medida, en el desarrollo de nuestro programa Navarra Pregunta, hoy tercera edición desde el Parlamento de la Comunidad Foral. Estaba invitado a este programa el cabeza de lista por ese partido, por Bildu. Mayorga Ramírez era uno de los protagonistas del Navarra Pregunta y hoy Mayorga Ramírez no estará. Se pospone su presencia ante la decisión del Tribunal Constitucional. Quienes sí van a ser hoy protagonistas del Navarra Pregunta son el candidato de Nafarroa Bai a la presidencia del Gobierno foral, Patxi Zabaleta, y también el aspirante a presidente del Gobierno por parte del Partido Popular, Santiago Cervera. Son los protagonistas de esta noche que seguro se prevé una noche intensa. Ustedes, los ciudadanos hoy representados en esta Cámara, son verdaderamente los principales protagonistas de esta película preelectoral, postelectoral o electoral, sin más. Es el momento de dar la bienvenida a Patxi Zabaleta, candidato de Nafarroa Bai a la presidencia del Ejecutivo de nuestra comunidad. Señor Zabaleta, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Es un placer. ¿Cómo se encuentra? Hablar ¿Tranquilo? delante de los ciudadanos y ciudadanas. Sí, relativamente tranquilo. Relativamente tranquilo. Sí. Impone un poquito, ¿verdad? Bueno, siempre que se habla, sobre todo desde aquí, siempre impone, pero bueno, uno se acostumbra también. Muy bien, vamos a conocer un poquito más acerca de la trayectoria personal y política del líder de Nafarroa Bai. Francisco Juan Zabaleta Zabaleta, conocido como Patxi Zabaleta, nació en Leiza el 20 de mayo de 1947. Fue seminarista, pero dejó los estudios religiosos por los de Derecho, Filosofía y Letras. Ejerce como abogado en Pamplona. Es miembro de la Real Academia de la Lengua Vasca y autor de una trilogía de novelas y un libro de poemas. Más conocido por su actividad política, fue miembro fundador y exdirigente de Herri Batasuna. Fue candidato por este partido a la alcaldía de Pamplona desde las elecciones de 1979 hasta 1995, en las que salió elegido concejal. 2 años después, se desmarcó públicamente del criterio oficial de Herri Batasuna, al reprobar duramente el asesinato por parte de ETA del concejal del Partido Popular, Miguel Ángel Blanco. Desde 2001 es líder de Aralar, partido que forma parte desde 2004 de la coalición Nafarroa Bai. En las elecciones municipales y forales de 2007, Patxi Zabaleta fue candidato de Navai a la presidencia del Gobierno de Navarra y vuelve a repetir como candidato en los próximos comicios por esta coalición. Hoy es uno de los invitados de Navarra Pregunta. Hemos conocido algo más acerca de la biografía de Patxi Zabaleta y yo creo que ya es el momento de escuchar a los ciudadanos presentes hoy en el legislativo de nuestra comunidad. Y damos paso a la primera pregunta del día, que la va a formular Aziza El Kuali, ama de casa de 32 años. Cuando quieras. Hola, buenas noches. Buenas tardes. Soy vecina de Huarte, gobernado por Navai. He sufrido en persona el acoso del alcalde, concejales, trabajadores del ayuntamiento contra lo no vasco. Me pregunta, ¿podría explicarme en qué ayuda su partido a mejorar la vida de lo que pensamos diferente? Es solo esto. Bueno, nosotros somos firmes partidarios de la pluralidad y desde luego desde el respeto completo a su persona y a lo que acaba de decir, le tengo que indicar que el objetivo de Nafarroa Bai es precisamente el que los diferentes navarros que estamos hoy aquí representados por su origen, por su lengua, por su forma de pensar, por todo esto, seamos en pie de igualdad y sin ninguna exclusión estemos presentes también en las estructuras políticas. Por lo tanto, primero, me disgusta mucho lo que usted ha afirmado, pero en segundo lugar, yo creo que en cualquier caso nuestros objetivos son justamente los contrarios y tenga usted la seguridad de que si tiene alguna cuestión concreta en algún momento que aclarar, la aclararemos. Naturalmente, en este momento estamos aquí para hablar de cuestiones generales, no las concretas. Sí le diré que la sociedad es mucho más plural en Navarra que lo que es la política. En la política hay crispación y exclusión, pero en un mostrador cualquiera de cualquier cafetería de Pamplona convivimos, nos hablamos, discutimos, llegamos a acuerdos
o a desacuerdos personas muy diferentes, y eso es lo que tiene que reflejarse en la política. Bueno, es la primera cuestión. Gracias también por la concisión. Ya saben que necesitamos cierta brevedad, tanto las personas que formulan las cuestiones como en este caso Patxi Zabaleta. Seguimos. María José Alfaro es enfermera jubilada y tiene 67 años. María José, cuando quiera. Gabo, buenas noches. Sí, tiene que encender el micro, María José, porque no le podemos escuchar bien. Si puede formular de nuevo la pregunta, por favor. ¿Cuál es el paso que ustedes dieron en su momento? La diferencia, quiere decir. La diferencia que dieron en su momento. ¿Cuál es la diferencia del paso que dieron en su momento a la que está dando ahora la izquierda abertzale? Bueno, nosotros somos una de las sensibilidades que hay en la izquierda abertzale, y yo espero que la otra sensibilidad de la izquierda abertzale, donde tengo muchos conocidos y también muchos amigos y amigas, alcance y llegue al sitio en donde nosotros estamos. Creo, sinceramente, que la evolución que están teniendo es sincera, creo que además llegará a buen término, y además espero, para bien de los navarros y navarras y de toda la sociedad en general, que el proceso de pacificación y de normalización política, con todos los vaivenes como el que vemos hoy mismo están sucediéndose, acabe en un buen fin. Por lo tanto, la diferencia sería, primero, que nosotros dimos antes, mucho antes, incluso algunos estábamos en estas actitudes desde hace decenios en plural, y ellos están dando ahora, y hay que darles el tiempo que necesiten, pero tengo la convicción, tengo en mi opinión la seguridad de que este paso acabará siendo verdad en un estadio en el que solo por vías políticas, exclusivamente políticas, tengamos que dilucidar las diferentes opciones que estamos en la sociedad y vivir en la pluralidad, que es la base de la democracia. Y seguimos en la parte derecha del hemiciclo. Damos la bienvenida a Rosa Iturmendi, es socia del grupo Mondragón. Tiene 33 años, Rosa. Hola, buenas noches. ¿Por qué se alían con el PNV, que es un partido de derechas? ¿Qué harían en materia económica en caso de gobernar? ¿Seguirían las recetas del PNV o las de Aralar? ¿Las de derecha o las de izquierda? Gracias. Nafarroa Bai ahora, 2011, tiene un programa económico y de empresa que precisamente hoy ha sido objeto de una presentación. Tenemos, a nuestro juicio, un programa muy completo, tanto en economía, como en Hacienda, como en empresa, como para hacer frente al paro. Y además muy concreto. Y las medidas, la mayoría de las medidas que hay en ese programa son de izquierdas y son progresistas. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo muy claro, el de las políticas fiscales. Nosotros hemos defendido aquí durante 4 años la reinstauración del impuesto sobre el patrimonio, que no es lo que está rigiendo en la Comunidad Autónoma Vasca. Hemos pretendido también la modificación del impuesto de la renta, la modificación de los impuestos de capital. Estamos convencidos de que todos estos retrocesos en materia fiscal que se han dado en el Estado, en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra, van a tener que ser revisados de nuevo. Y creemos que tenemos que confesar que el PNV, que estaba presente en esta legislatura, no ha faltado ni una sola vez a la unidad de voto. Y por lo tanto nosotros aspiramos a ser una propuesta que está en nuestro programa escrito y que es progresista y de izquierda. No solo de izquierda, pero sí progresista y de izquierda. Gracias, señor Zabaleta. Seguimos adelante y vamos a escuchar ahora la cuestión que formula Libe Urroz. Tiene 68 años y es ama de casa. Adelante. Gabón. Buenas noches. Señor Zabaleta, ¿qué le parece ese objeto de contaminación? Aquellas personas que fueron interventores en la izquierda abertzale en la época en que usted era candidato de Herri Batasuna. Yo creo que el concepto de contaminación no es democrático. Creo que el concepto de contaminación no puede ser sostenido ni siquiera en las leyes, más aún. Existen 2 penas en el Código Penal, que son la privación del sufragio activo, la de poder echar el voto, o la privación del sufragio pasivo, la de poder recibir el voto, que solo por sentencia dictada en procedimiento penal se pueden aplicar a una persona. Desgraciadamente, con la legislación actual y con la aplicación que de ella hace el Gobierno del Estado y luego los tribunales, pues se está imponiendo una pena
que es la privación del sufragio pasivo, es decir, recibir votos, a personas que no están condenadas. Por lo tanto, es injusta de entrada. Nosotros estamos en desacuerdo con la sentencia del Supremo, con la iniciativa del Gobierno de España, con la ley de partidos. Y a mí me da mucha pena que esas personas a las que usted se ha referido y cualquier otra sean tratadas como de contaminadas, cosa que no es posible en una democracia. Todos somos iguales y todos hemos de ser libres y todos debemos tener reconocidos los derechos civiles y los políticos, como es ese al que usted se ha referido, porque todos esos derechos dimanan de los derechos humanos. Eskerrik asko. Y seguimos adelante, vamos a dar ahora la bienvenida y la oportunidad de preguntar a Guillermo Unzué, es médico y tiene 24 años. Guillermo, cuando quieras. Gabón, buenas noches, señor Zabaleta. En los últimos años, el interés de la gente, de la mayoría de la población por la política ha decaído de forma alarmante. Esto es especialmente preocupante en la población joven. Pienso yo que la mayor razón es las discusiones insulsas entre los partidos políticos en vez de la preocupación por los problemas que generalmente y preocupantemente nos afectan a los jóvenes, como son el paro y la crisis económica. ¿Cree usted que la introducción de gente joven en los partidos políticos ayudaría a mejorar el interés de los jóvenes navarros por la política? Gracias. La política es algo así como administrar la vida, y los jóvenes, que son sinceramente no solo el futuro y la imagen del futuro, sino también el sustento que ha de tener esta sociedad en el porvenir, con los cuales tenemos que hablar en primera persona del plural. Nosotros, cuando hablamos del futuro, hablamos junto con los jóvenes, tienen que estar presentes en la política. Hay que animar a la gente joven a que entre en la política, y además hay que hacerlo desde la honradez en la gestión política, y por eso ese problema que es el segundo o el tercero, el de la clase política y la corrupción y el despilfarro y todo eso que se nos imputa, no siempre, pero sí muchas veces con razón sobrada, eso tiene que ser erradicado. Es imprescindible que la política tenga cabida para los jóvenes, más aún. Yo creo que ante esta crisis que es inesperada, como son inesperados pues estas revoluciones de los países islámicos de los últimos tiempos, y que no tenemos respuestas para ella, nos obliga por lo menos a hacernos preguntas. Y esa es la gran diferencia entre la izquierda, que se hace preguntas, aunque no siempre tiene respuestas, y la derecha, que no se hace las preguntas en muchas ocasiones. Bueno, pues esa actitud tiene que invitar a los jóvenes y además saber que sin duda ninguna la defensa del futuro es, junto con la dignidad en el presente, la mayor de las preocupaciones que nos tiene que afectar a los políticos y políticas. Es una gran preocupación el tema suscitado. Muchas gracias, señor Zabaleta. Muy bien. Bueno, les quería decir también que pueden repreguntar, no tenemos mucho tiempo, pero se puede matizar alguna de las cuestiones, aunque tengamos que medir y ser bastante estrictos con los segundos. Seguimos adelante. Juan Jesús Guitarte, funcionario de Sanidad de 56 años. Buenas noches, señor Zabaleta. Recientemente se aprobó una ley de salud mental a propuesta de varios partidos, entre ellos el vuestro. En ella se encuadraba el coordinador del plan sociosanitario dentro de la estructura de la Dirección de Salud Mental. Desde su punto de vista, ¿cuál deben ser las prestaciones sociosanitarias a pacientes con diferentes grados de dependencia por su enfermedad mental? Bueno, me pregunta usted casi un programa de gobierno, ¿eh? La atención a la salud mental es una de las graves preocupaciones por el déficit que tiene en Navarra desde hace muchos años, y porque además no ha tenido cabida dentro de las, llamémosle así, instalaciones sanitarias como es debido. En este momento también ese déficit subsiste, y lo que se ha pretendido con esa ley, se nos imputaba desde UPN que entrometiéndonos en las cuestiones del activo era reorganizar lo que es la estructura misma de esa atención. Pero qué duda cabe de que las personas con deficiencia en salud mental tienen que tener dos tipos de atenciones, una la sanitaria propiamente dicha y otra la atención social, alrededor de esa sanitaria y en conexión con ella. En ese sentido también hemos estado hace muy poco tiempo hablando de la posibilidad, en un debate que tuvimos, estábamos 3 personas, Roberto Jiménez, Yolanda Barcina y yo mismo, sobre la posibilidad de hacer un mínimo de compromisos, era con ocasión del 50 aniversario de ANFAS, para poder sustentar una estructura de
cogestión, es decir, gestión conjunta, dinero público e iniciativa privada también, para la atención global, conjunta y total de las necesidades de esas personas. En nuestro programa hacemos especial hincapié a ese sector que no es solo de la sanidad, pero que también tiene un aspecto de la sanidad en donde tenemos, como usted conocerá mejor que yo, por ser trabajador de ese sector, grandes deficiencias hasta este momento. Y seguimos. Adelante, es estudiante de Derecho. La siguiente invitada de hoy es Miriam Goizueta y tiene 24 años. Hola, buenas noches. Yo quería preguntarle, yo he sido madre estando en la universidad y no he recibido ningún tipo de apoyo por parte de partidos políticos ni instituciones, más bien todo lo contrario. Yo creo que te incitan a creerte que no eres capaz y un poco a hundirte. Entonces mi pregunta era si usted se comprometería a votar a favor de medidas que apoyaran a las jóvenes con medios tanto psicológicos como materiales para que ante un embarazo imprevisto su única salida no fuera el aborto. Por supuesto que hay que apoyar la natalidad, sobre todo en situaciones como la que usted ha descrito, haciendo, digámoslo así, ejemplo de su propia persona, pero que no es un caso, sino que son muchos casos y existen. Además, eso en todas las legislaciones europeas empieza a ser, sin duda ninguna, una preocupación creciente. Los índices de natalidad en Navarra, comparados con los índices de natalidad en otros sitios, son altamente preocupantes y además las personas requieren un respeto en sus opciones diferentes ante situaciones como la que usted ha descrito, y no solo porque de alguna manera haya de protegerse la natalidad, sino porque hay que proteger también a la persona, en el ejemplo suyo, a la madre, y desde luego nosotros siempre estaremos dispuestos, y creemos que en ese tema, en las políticas sociales de Navarra, hay sin duda ninguna varios vacíos, y uno es el de atención diferenciada y discriminada a esas situaciones tan diferentes y tan antagónicas como son en ocasiones en la sociedad. Nos gusta mucho utilizar la palabra familia, pero la palabra familia tiene que tener hoy, en el siglo XXI, en medio de Europa, en este cruce de caminos que es Navarra, dentro de Europa, tiene muchas modalidades, y tan digna es una familia como la otra, y todas las familias merecen un respeto especificado a cada situación diferenciada. Y el hacer ayudas a las familias estándar va en ocasiones en detrimento de las ayudas a situaciones que no se consideran en el lenguaje coloquial, en lo que todos estamos acostumbrados a decir, como una familia estándar, pero que sí son un componente de la sociedad que cada vez además va a ser más diferente, y todos tenemos que tener la mirada amplia y las manos abiertas para reconocer las diferentes situaciones. La que usted ha descrito es una, hay muchas muy diferentes, y sin embargo todas merecen un respeto en su diferencia. Desde luego estaríamos dispuestos a contemplar ese tipo de cuestiones que además ya están siendo contempladas de alguna manera. Ha habido algunos intentos no bien fructificados de legislación en ese sentido y lo haremos. Bueno, son preguntas desde luego de lo más diverso esta noche en nuestro programa Navarra Pregunta. Seguimos ahora con la siguiente, que la va a formular Estrella Fernández, tiene 44 años y es ama de casa. Hola, buenas noches. Bien, mi pregunta es la siguiente. En el supuesto de que UPN-PSN vuelvan a gobernar, ¿cree usted que actualizarán el Fuero Nuevo de Navarra en materia civil para así poder encajar una nueva ley de custodia compartida e incluso en la que cabrían las enmiendas presentadas en su día por Navai? Gracias. Bueno, yo me gustaría empezar replicándole a la pregunta. Espero que esa mayoría no se dé y espero que el cambio en Navarra tenga una nueva oportunidad. Considero que los votantes diversos, muy diversos, la pluralidad en Navarra también existe en el sector que podríamos denominar con el común denominador de progresista, pero puede ser casi 3/5, si no son 3/5 enteros, y desde luego sería el que esta segunda oportunidad del cambio fuese frustrada como fue hace 4 años, sería una pena. Pero dicho eso así,
nosotros seguiremos manteniendo los avances que son, además, muchas veces copias, porque cuando aquí se discutió esa ley, se estaba teniendo en cuenta la que existe en Aragón, se estaba teniendo en cuenta la que existe en Andalucía, se estaba copiando de unas y de otras, viendo también lo que dicen los técnicos, los psicólogos, las asociaciones diferentes que hay, los mismos trabajadores también muy diferentes que hay en el juzgado sobre ese tema. Se hizo un esfuerzo por atender a todas esas iniciativas. No se pudo atender y se frustró porque en un momento dado yo creo que les entró miedo porque el cambio del Fuero Nuevo de Navarra es un cambio de mayoría absoluta, porque tiene muchas otras cosas que ya se han quedado antiguas, por ejemplo, en las cuestiones de herencia. En las cuestiones de herencia, y recuerdo un poco la pregunta que se me ha hecho, no se tienen en cuenta la diversidad tan enorme de situaciones familiares que hoy día existen y que además son normales y que van a seguir existiendo, y por lo tanto no solo hay que legislar con base en una familia pues biparental en el sentido tradicional y de que pues el que se ha quedado viuda o viudo se vuelve a casar, no, hay ahora muchísima diversidad de muchos aspectos, ese es uno también, y qué duda cabe, desde el bien primero, que es el de la buena asistencia a los hijos e hijas de una pareja que se ha separado, desde ese bien es desde donde hay que legislar, y yo lo único que puedo decir es que nosotros seguiremos insistiendo con el mismo tema. Reflexiones tenemos que quedar, señor Zabaleta, muchísimas gracias. Era la 9ª pregunta la que formulaba Estrella Fernández, ama de casa de 44 años, pero no la última, la penúltima, porque también desde Canal 6 queremos formular una pregunta obligada hoy, obviamente, a Patxi Zabaleta, tras esa decisión del Tribunal Supremo de no permitir la concurrencia de Bildu a los próximos comicios del 22 de mayo. Queremos una valoración, Patxi Zabaleta. ¿Cómo observa el panorama después de esta decisión y a la espera también de la decisión final del Tribunal Constitucional? Bueno, pues yo espero con la confianza y con la esperanza de que el Tribunal Constitucional revoque esa sentencia. Y lo voy a decir además con base en qué argumentos, en los que están en el voto particular. El Tribunal Supremo ha votado con 9 votos en un sentido, 6 votos en otro y otro magistrado que ha votado además una propuesta intermedia diciendo que había que legalizar unas candidaturas y no otras. Bien, yo he leído algo el voto particular porque son muy amplios y no he tenido ni siquiera tiempo, pero sí he estado ojeando y me parece que los argumentos que se dan son muy sensatos y creo que además pueden prevalecer en el Tribunal Constitucional. Desde aquí yo diría que tenemos que mantener esa confianza. Nosotros creemos que los principios democráticos de igualdad de todas las personas y de que la actividad política como derecho de las personas, que es un derecho civil dimanante de los derechos humanos, debe prevalecer sobre cualquier otra consideración. Con esa confianza, porque eso ayudaría, aunque no hay que condicionar, es decir, si aunque no hubiera legalización, habría que seguir trabajando por la paz y por la normalización, pero ayudaría el que hubiera esa legalización también a normalizarnos, a vernos en situación igualitaria y a que luego pues tengamos que discutir con el señor Cervera, que va a declarar después mía las preguntas que se le hagan, y con cualquier otro antagonista o cercano en política. Bueno, señor Zabaleta, hasta aquí hemos llegado en esta primera parte de nuestro programa Navarra Pregunta. Ya les hemos comentado a nuestros telespectadores que también la ilegalización de Bildu por parte del Alto Tribunal ha supuesto un cierto cambio en nuestro programa, ya que tras el señor Zabaleta le correspondía el turno a Mayorga Ramírez, cabeza de lista al Parlamento de Navarra, por esa formación de momento ilegalizada por el Tribunal Supremo. Señor Zabaleta, muchísimas gracias por su compañía. ¿Qué tal se ha sentido? ¿Se va tranquilo? Sí, me voy tranquilo, sí. ¿Sí? ¿Ha sido interesante este cara a cara? Interesante, y ha habido algunas preguntas que hacen a uno pensar. Ha habido alguna pregunta sobre una cuestión muy concreta, alguna otra pregunta que contiene una especie de denuncia indirecta que nosotros a nivel particular y privado siempre estamos dispuestos a escuchar por si ha habido algún error, porque los errores también los cometemos los políticos, faltaría más. Los cometen los jueces y las juezas, los políticos y las políticas, y los médicos y las médicas, todos. Y siempre hay que estar dispuesto a corregirlos. Y ha habido también otras preguntas que ya se me ha pedido casi un programa y algunos otros, la mayoría, posicionamientos ideológicos y políticos. Los he hecho con sinceridad, hayan gustado o no, son lo que yo pienso. Bueno, pues es la sinceridad lo que destaca Patxi Zabaleta de su intervención aquí. Gracias por su compañía, de verdad, de corazón. Y nosotros seguimos adelante en nuestro programa Navarra Pregunta.
Pues el aplauso de los ciudadanos navarros al candidato de Nafarroa Bai, tras ese aplauso merecido, porque también les cuesta un trabajo importante a nuestros políticos ponerse frente a quienes les votamos o no, ante las personas que tienen una opinión favorable o contraria a sus tesis. Enseguida vamos a tener con nosotros a Santiago Cervera, candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno de Navarra. Pero antes de que ustedes tengan la oportunidad de ver aquí a mi lado a Santiago Cervera, vamos a ver cómo es Santiago Cervera, cuál es su perfil político y también personal. Santiago Cervera Soto nació en Pamplona hace 46 años. Está casado y es licenciado en Medicina. Aficionado a la lectura de ensayos, columnista y colaborador en varios medios de comunicación. Es muy destacable además su dominio de las nuevas tecnologías. Fue concejal del Ayuntamiento de Pamplona y consejero de Sanidad del Gobierno de Navarra. Entre las acciones más destacadas de su época en el Ejecutivo Foral, destaca la decisión de liberalizar el sector farmacéutico en la Comunidad Navarra. Ha sido senador del Partido Popular y desde octubre de 2009 compagina su escaño como diputado en el Congreso con la presidencia del Partido Popular de Navarra. Hoy ha anunciado en rueda de prensa su dimisión como diputado en la Cámara Alta. Concurre a estas elecciones forales como aspirante del Partido Popular de Navarra a la presidencia del Gobierno y es otro de los invitados de nuestra Navarra Pregunta. Tenemos ya a nuestro lado a Santiago Cervera, el candidato popular a la presidencia del Ejecutivo de nuestra comunidad. Señor Cervera, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos también a usted. Es un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? ¿Tranquilo? ¿Preocupado ante las preguntas? No, yo creo que es bueno escuchar las preguntas, sean cuales sean, porque como antes decía Patxi Zabaleta, algunas las puedes responder, pero todas te dan algo para reflexionar. Eso es importante, sin duda alguna. Pues vamos a ser muy directos y vamos directamente, valga la reiteración, a la pregunta, la primera que formulan al candidato del Partido Popular. Rosa Iturmendi es quien pregunta, es socia cooperativa del Grupo Mondragón, tiene 33 años. Rosa, de nuevo, adelante. Buenas noches, señor Cervera. Hay cierto paralelismo entre las declaraciones de Aznar sobre la deuda española y las suyas sobre Banca Cívica, que es la caja de la mayoría de los navarros. En ambos casos, ni a Aznar ni a usted les parece importar el daño económico que causen sus opiniones. ¿No cree que es irresponsable meter en campaña electoral ciertos temas que causan confusión e incertidumbre? Gracias. Bueno, gracias, Rosa. En su pregunta hay una parte que es una pregunta, esto último, pero también hay una valoración. Y la valoración viene además de comparar dos cosas que no tienen nada que ver. Lo que haya dicho Aznar sobre el tema de la deuda pública, que por supuesto es un tema que también me preocupa a mí, porque es algo en donde España se la juega, y se la juega de verdad, y lo que está pasando aquí en Navarra en relación con Banca Cívica. Mire, yo no soy el único que se ha preocupado por Banca Cívica. Ha habido otras personas que también han escrito artículos en los periódicos diciendo que está ahora mismo Caja Navarra en una tesitura compleja. Es una tesitura en la que tiene que tomar una decisión. Esa decisión es poco menos que desaparecer como Caja Navarra y meterse en otra cosa que es completamente diferente, que es una banca que además va a estar en bolsa, y esa bolsa va a pertenecer, esas acciones van a pertenecer a quienes quieran comprar esas acciones. Por cierto, últimamente se decía que hasta los chinos iban a poder comprar esas acciones, porque así lo comentó Rodríguez Zapatero en su reciente viaje. Usted puede entender, Rosa, que a mí este tema me preocupa. A mí me preocupa que en Navarra haya una banca de cercanía, una caja de ahorros que atienda en cercanía, que atienda realmente a las necesidades de las familias, de los pequeños empresarios, como yo la conocí cuando yo fui consejero de Caja Navarra. A mí esto me preocupa, creo que además yo no me he inventado que el año pasado Caja Navarra, Banca Cívica, suspendió el test europeo de estrés. Esto yo no me lo he inventado, ni se lo ha inventado Aznar. Este es un dato objetivo y, por tanto, nosotros creo que como políticos, algunos, asumimos la obligación de decir que aquellas cosas que no están bien las podamos señalar para ver si entre todos buscamos una solución. Hasta aquí llega esa primera respuesta. Gracias, señor Cervera. Ustedes saben que los representantes parlamentarios, quienes tienen representación en este Parlamento, son las personas que acuden también a nuestro programa Navarra Pregunta, y Canal 6 considera que el Partido Popular debe estar aquí. Es la principal fuerza de la oposición. Esta parte del programa será algo más breve. Serán menos los ciudadanos que pregunten a Santiago Cervera. Eso no quiere decir que por ello las preguntas serán ni más cortas ni más ligeras, en absoluto. Seguimos adelante. Libe Urroz tiene 68 años y es ama de casa. Libe, adelante, cuando quiera. Gabón, buenas noches, señor Cervera. ¿Qué opinión le merece
la inclusión de imputados por corrupción en las listas electorales de su partido? Bueno, usted se refiere, Libe, a unos casos concretos que conocemos en Valencia, y eso es así, eso no lo podemos negar. A mí me parece que esa es una situación que evidentemente nos incomoda que esos casos estén abiertos, pero cuando se les pone en la lista es porque hay detrás un convencimiento de que es una acusación infundada, de acuerdo con las explicaciones que esas personas han dado. Lógicamente, usted sabe que esto es algo que es difícil a lo mejor de justificar así en trazo grueso en general, esto se sustancia luego en procedimientos jurisdiccionales que son complejos y verdaderamente, bueno, pues en fin, yo le agradezco que se interese por lo que ocurre en el conjunto de mi partido, que efectivamente el IBE es un partido nacional, pero también yo le digo que aquí en Navarra hay circunstancias que a mí también me preocupan. Por ejemplo, hay un partido que dice yo no llevo a ningún candidato a la alcaldía que esté imputado, y resulta que ese mismo partido, que lo decía esto la semana pasada, realmente lo que ha hecho es cambiar las siglas. Donde antes ponía UPN, ponen UPM, Unión del Pueblo de Murillo, y entonces ponen a la misma persona al cabo de la lista, una persona que está siendo sometida ahora mismo a un juicio por prevaricación. Mire, yo le puedo explicar lo que de mí depende y lo hago con toda sinceridad y con toda transparencia. Lo que sinceramente no me gusta para Navarra es que haya otras personas que estén precisamente engañando, que estén ocultando la realidad en casos como el que usted se refiere. Seguimos adelante, tras la pregunta de Libe Urroz. Ignacio Solla es operario y tiene 36 años. Adelante, Ignacio. Encienda el micrófono y pregunte. Buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué haría usted para promocionar la vivienda en personas con discapacidad intelectual que trabajan en centros especiales de empleo, fomentando así una vida normal, bien sea con un apoyo o sin apoyo? Pues mire, Ignacio, yo creo que hay dos cosas que solucionar aquí. Una es que esas personas que están en centros especiales de empleo puedan seguir trabajando, como por cierto aquí en Navarra se trabaja en muchos centros especiales de empleo que son además modélicos, estoy pensando por ejemplo en Tasubinsa y en algunos otros, y que puedan perfectamente seguir trabajando con todo el apoyo público necesario. No sé si usted sabe, Ignacio, que por ejemplo ahora mismo hay una bonificación de la seguridad social de las personas que están trabajando en los centros especiales de empleo que va a caducar a finales de este año y nosotros, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados hemos pedido que esa bonificación se amplíe a sucesivos años porque es la única manera de tener a los que están en los centros especiales de empleo trabajando en unas condiciones que compensen precisamente sus pequeñas discapacidades y que les permitan trabajar y labrarse un futuro. Y en segundo lugar, yo creo que en relación con la vivienda, no solamente hay que poderla adquirir ganándoselo a través de un sueldo, sino además hay que poder disponer de unas viviendas que estén adecuadamente adaptadas. Y yo creo que cuando se establecen los baremos y se establecen las promociones de vivienda pública, hay que ser muy estricto, guardando precisamente esas reservas de acondicionamiento, de accesibilidad para las personas que están en una determinada necesidad. Bueno, tiene que encender el micrófono. Tenemos ya poquito tiempo, tenemos que continuar, Ignacio. Ha sido clara, yo creo, la respuesta de Santiago. Tendrán que disculparnos. Es difícil a veces porque queremos que sean muchas las personas que pregunten. Y seguimos, por tanto, vamos a escuchar ahora la cuestión de Juan José Olleta Díaz. Tiene 41 años y es profesor de religión en Sangüesa. Hola, buenas noches, señor Cervera. Mi pregunta es muy directa. ¿Qué opinión tienen usted y su partido respecto al derecho a la vida del no nacido, según la ley actual, y la objeción de conciencia de los profesionales? Y, si ustedes llegan al poder, si pretenden hacer alguna modificación legal que pueda ser aplicable a nuestra comunidad. Muchas gracias. Bueno, pues mi respuesta, Juanjo, también es muy directa. Nosotros estamos absolutamente a favor de la vida y absolutamente en contra de que a los profesionales se les obligue a realizar actividades que vayan en contra de este principio y que vayan también en contra de sus propios derechos. Aquí en este Parlamento en el que estamos, hace unos meses se aprobó una ley que nosotros denominamos la ley de las listas negras, donde se decía que los profesionales que no quisieran participar en un aborto se tenían que apuntar y además hacerlo de una forma prácticamente pública, vulnerando lo que nosotros entendemos que son los derechos de los propios profesionales. Esta ley, el Partido Popular la ha recurrido ante el Tribunal Constitucional.
Yo soy el primer firmante del recurso ante el Tribunal Constitucional de esa ley porque es atentatoria contra un principio básico de libertad adecuadamente entendida del trabajo de los profesionales. Y además nosotros en el programa electoral decimos que si tenemos posibilidad de condicionar aquí una mayoría parlamentaria, derogaremos esa ley porque esa es una ley que, como le digo, atenta contra la libertad del ejercicio profesional de muchos navarros. Es la última pregunta que formulan los ciudadanos navarros al líder, al candidato del Partido Popular, a la presidencia del Gobierno de nuestra comunidad foral. También es la pregunta que queremos formular, es la última, la nuestra en este caso, como hemos hecho con el señor Zabaleta. Sabemos de la decisión del Tribunal Supremo acerca de la imposibilidad de que Bildu pueda concurrir a las elecciones del próximo mes de mayo, y queremos saber también la opinión, por supuesto, de Santiago Cervera. ¿Qué valoración hace, señor Cervera? Bueno, primero hay que explicar esto diciendo que esto no se trata de reconocer o no el derecho de unas personas a presentarse a unas elecciones. Lo que está aquí en juego es si el terrorismo tiene una expresión política en las instituciones, como lamentablemente hemos conocido en Navarra a lo largo de nuestra historia democrática. Yo estuve de concejal en el Ayuntamiento de Pamplona y tenía enfrente a los concejales de Ribatasuna, y yo recuerdo cuando ellos no condenaban los atentados terroristas que se sufrían, y eso significaba darle una justificación argumental política al terrorismo. Y con eso hay que terminar. Y por tanto aquí lo que se está dilucidando es si el terrorismo tiene una expresión política en las instituciones. Se ha demostrado por los informes policiales que Bildu era una estrategia de Batasuna, y que aunque estaba un partido democrático como es EA, había de base algo absolutamente inaceptable, que es que Batasuna era quien estaba movilizando la estrategia para formalizar esa coalición. Esto se ha evidenciado en unos informes, esos informes han sido considerados por unos jueces, los jueces han resuelto que no se pueden presentar a las elecciones, y yo me alegro mucho de que así sea, porque estoy convencido de que de esta manera tenemos más cercano el final del terrorismo, tenemos más cercana la derrota del terrorismo. Gracias, Santiago Cervera. Desde luego ustedes pueden pensar si acaba o no aquí pues toda la serie de programas relacionados con los candidatos, con la posibilidad de preguntar. Nuestros Navarra Pregunta de Canal 6 Navarra, la televisión de Navarra. Tengo que contarles que sí, que CDN y también Izquierda Ezquerra no van a participar en este programa. Eran pocos minutos los que, en virtud de la ley electoral, tenían para utilizar y para recibir las cuestiones de los ciudadanos, y han preferido que esos minutos sean empleados en una entrevista que se realizará también en el plató de Canal 6 a todos los candidatos, a todos los aspirantes democráticos a la presidencia del Gobierno de Navarra. Por tanto, CDN e Izquierda Ezquerra estarán en otro formato que es el formato entrevista a través de Canal 6 en Navarra, lo podrán ver. Señor Cervera, ¿cómo se ha sentido ante pues todas esta serie de preguntas que le han formulado los ciudadanos navarros que hoy han tenido la suerte, por qué no decirlo, de estar aquí en el Legislativo? Me he encontrado muy bien, ojalá hubiéramos podido seguir más tiempo. Yo comprendo que hay una restricción legal y esto es algo que por supuesto acepto, pero este es un formato que yo creo que es muy agradable, tanto estando aquí como me imagino que viéndolo detrás del televisor. Claro que sí, porque los ciudadanos están muy pendientes de lo que van a contestar nuestros líderes, qué duda cabe, y sobre todo les interesa o nos interesa el mensaje que traen a estas elecciones. Señor Cervera, gracias y suerte como a todos. Gracias, buenas noches. Gracias. Y aquí llegamos al punto final de nuestro programa Navarra Pregunta desde el Parlamento de Navarra, pero sepan, no se pierdan ahora un debate que va a presentar nuestra compañera Vera Villafranca desde los estudios centrales de Canal 6, con una serie de invitados, analistas políticos que van a encontrar todos los detalles a este interesante Navarra Pregunta, hoy con la presencia de Patxi Zabaleta y Santiago Cervera, y con la imposibilidad, como ya les venimos contando, de la presencia de Mayorga Ramírez. Por nuestra parte es todo, ha sido un verdadero placer, gracias por elegirnos y feliz noche, adiós.